Dios los bendiga en esta linda y santo día, mañana o día, podemos decirlo, hermano. Estamos nuevamente aquí, hermanos, haciendo un pequeño video, hermano, para la gloria de Cristo Jesús, hermano. Recordando, hermano, la palabra del Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Recordando los milagros, pródigos y señales que hacía nuestro Señor y Salvador Jesucristo hace más de 2000 años aquí en la tierra, hermano. Su hermano se ponía a pensar, a meditar y decía, bueno, ¿por qué en este tiempo hay muchas iglesias, muchas campañas, muchas denominaciones con diferente nombre? ¿Y por qué hay mucha gente cristiana en el mundo o por el mundo? Decía su hermano. ¿Y por qué he ido a visitar algunas iglesias y en cada congregación, en cada iglesia que he ido, hay enfermos de una manera y otros con otra enfermedad de diferentes maneras, pues? Y van con un deseo, con un propósito por su necesidad de hallar un milagro. Un milagro para sus vidas, para su cuerpo, para ser sanados. Y muchas de las veces son llevados de esa manera a ese lugar. Pero luego miraba a su hermano que eran presentados hermanos, hermanas, enfermos de diferentes enfermedades y oraban, el pastores oraban la iglesia y presentados como es bíblicamente, da poner aceite en su cabeza y orar por ellos, y la oración de fe dice que sanará al enfermo, pero no hay respuesta alguna de parte de Dios, o no hay respuesta a su vida de esas personas enfermas. No reciben pues el milagro, la sanidad que ellos quieren tener. ¿Por qué será, mis hermanos, muchas de las veces? ¿Por qué será que no puede sanar una persona, aún orando un pastor por él, o orando la iglesia, y se oye decir por ahí, oye, que va a venir a la iglesia fulana un predicador, un evangelista, perdón, o va a venir un pastor fulano, que va a haber sanidad, y se pronuncia, se anuncia por ahí, corre la voz, y llegan a oídos de aquellas personas enfermas o familiares de aquellos que tienen sus familiares enfermos, y corren la voz y se dan cuenta, y ¿qué es lo que hace el familiar de aquel enfermo? Si es su hijo, si es su hija, si es su nieto, ¿qué es lo que hace? Va y trata de arrimar a su hijo, a su enfermo, a ese lugar, y con la esperanza de que sea sanado. Y luego llega al lugar y oran por él, pero se viene igual o un poquito peor, regresa. ¿Por qué? Porque no hubo esa sanidad en su familiar, en su cuerpo, ese milagro, esa sanidad. Que esperan ver su familiar ser sanados. Pero muchas de las veces, mis hermanos, no es así. No es así, porque regresan peor, desanimados a su casa, y quizás ya con muy poca esperanza, con muy poca fe, si es que hay algo de fe en ellos. Y qué triste es, hermano, aquel padre, aquella madre que tiene a su hijo, a su nieto a su cargo, y que no ve esa respuesta, hermanos. Es doloroso, es triste, hermanos, para ellos al ver que su hijo, su enfermo, fue presentado, hermanos, y que la primera, segunda y tercera ocasión por el pastor, por aquel predicador, por aquel hombre que aporta la sanidad, y no ha sido sanado, hermano. Se aflige su familiar, se aflige él, hermano, porque quisiera ver a su enfermo, hermano, bueno y sano, y muchas de las veces no hay eso, hermano. ¿Por qué será, mis hermanos? Su hermano se ponía a pensar y analizándose a sí mismo, y digo, ¿qué falta? Quizás falta en nosotros
consagración, ayunar y apartarnos bien del pecado, aquellos que no están bien apartados del pecado y presentan enfermos para ser sanados y no hay respuesta, no hay respaldo de Dios en ellos. Es que, hermanos, tenemos que afirmar nuestros pasos, afirmar nuestra vida ante Dios, a ponernos a cuentas, hermano, con el Señor. Su hermano recordaba, miraba un pasaje ahí en la Biblia, perdón, hermanos, y está ahí en Juan, hermanos, San Juan 5:1, hermano, que habla del paralítico que estaba ahí, hermanos, a la orilla del estanque, hermanos, llamado Betesda, hermanos, y había varios enfermos de diferentes enfermedades, hermanos, que había un día que el agua era, hermanos, agitada, hermanos, y que rápidamente tenían que llegar, hermano, para ser sumergidos, para ser metidos a ese estanque, que era que sanaba aquel enfermo, hermanos. Y por ahí había un paralítico, hermanos, que no podía, hermanos, cuando llegaba el momento, el día que las aguas eran agitadas, eran movidas, hermanos, no podía él, hermanos, acercarse a ese estanque y poderse sumergir, poderse meter para ser sanado, hermano, porque dice que aquel que alcanzaba a meterse, hermano, era sanado de cualquier enfermedad, hermanos. Pero este paralítico, dice la Biblia, que no era posible llegar ahí, hermano, porque dice que cuando él quería ir, hermano, dice que ya muchos o algunos ya le habían ganado, hermanos, para meterse, hermanos, en ese estanque y ser sanados, hermano, y ya. Me imagino que dejaba de sumergir, perdón, dejaba de moverse las aguas y se acababa aquella oportunidad, hermanos, y tenían que esperar quizás días, quizás yo no sé cuánto, hermanos, para que esa agua volviera a moverse, hermanos, y poder entrar aquellos enfermos, hermanos, a ese estanque para poder ser sanados, hermanos. Pero dice que ahí estaba un paralítico con la esperanza de que alguien lo metiese, de que alguien lo arrimara, pero que él lo metiese, y todos los que estaban con el mismo propósito de llegar ahí a meterse a las aguas para ser sanado. Alabado sea el Señor. Dice ahí en el libro de San Juan 5:1, dice: en el nombre de Cristo Jesús, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero descendía al estanque. Después el movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviere. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió, el enfermo, ¿quieres ser sano, Señor? Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era días de reposo en aquel día. Alabado sea el Señor. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Hasta ahí vamos a parar, hermanos. Hasta ahí vamos a leer que haya sido para la gloria de Cristo Jesús.
Entonces, hermanos, ahí, hermanos, había momentos que el agua se agitaba, que el agua se movía, y aquellos que podían, hermanos, correr más rápido, me imagino yo, hermanos, y descendían a esa agua, hermanos, que era su oportunidad, su única oportunidad para ir al agua, hermano, a ese estanque de Betesda, hermano, y ser sanados. Dice que eran sanados al instante de cualquier enfermedad, hermano. Por ahí estaba un hombre, hermano, acostado, que no podía moverse por sí mismo, y estaba esperanzado a que alguien, hermano, le hiciera el favor, me imagino yo, de llevarlo, de moverlo, de meterlo, hermano, cuando aquella agua se agitaba, hermanos. Pero todos estaban con el mismo deseo de sumergirse, de llegar al agua, removidas por aquel ángel que descendía del cielo en cierto tiempo a mover esas aguas, para que aquellos que entrasen fueran sanados de cualquier enfermedad, dice la Biblia. Y ahí estaba un hombre de ellos paralítico, que nomás miraba que otros descendían más pronto que él y eran sanados, porque él no podía. Pero un día, dice el Señor, dice la palabra, pero un día llegó el Cordero Santo de Dios, el que salva y quita los pecados del mundo. Y miró y se compadeció de aquel hombre que supo que tenía ya tiempo de esa enfermedad. Y dice que llegó y le dijo: ¿quieres ser sano? Le dijo: Señor, maestro, sí quiero, pero mira, cuando se mueven las aguas y quiero descender al estanque, otros me ganan y llega más pronto que yo y no puedo. Ya cuando el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Alabado sea el Señor, solamente con su palabra, esa palabra que llevaba virtud, que llevaba poder. Aquel paralítico dice que al instante se paró, tomó su lecho y se fue, porque había la vida ahí en ese momento, porque tenía la vida en su presencia, porque tenía la oportunidad sin ser metido al estanque de Betesda. No hubo ninguna necesidad de que lo metiesen a esa agua, porque aquel hombre, alabado sea el Señor, era la vida, era la medicina de toda enfermedad. Alabado sea el Señor. Si nos imaginamos, hermano, amigo que me miras, qué oportunidad tan grande tuvo aquel hombre. Contemplar al Maestro, contemplar al Creador, al dador de la vida, que lo sanara. Alabado sea el Señor. Hoy, hermanos, hoy es por fe, hermanos. Hoy es por fe, porque dice que si tuvieses fe con un granito de mostaza, hermano, tú le irías a aquella montaña, pero no solo aquella montaña, hermanos, sino aquella enfermedad, sino aquel problema, hermanos, se moverá, hermanos. Hoy, hermanos, hoy en día miramos, hermanos, que solamente hay falsos maestros, falsos profetas, falsos engañadores, que lo único que les importa es el bien para ellos, que lo único que les importa es el dinero. ¿Por qué? Porque son mercaderos, porque solamente les importa el bienestar para ellos, porque solamente les importa el dinero, no les importas tú, hermano, porque esos son falsos, eso no tiene, hermano, el respaldo de Dios. Eso no aportan el Espíritu Santo, no aporta la unción de Dios. ¿Por qué? Porque son falsos, porque andan allá en el pecado, hermanos. Únicamente agarran la Biblia y la leen, hermanos, y avientan textos como ametralladora, hermanos. Pero si llega el momento de